Cuando pongo eso, un reino al revés, quisiera poner una idea en ustedes que era como se vivía la vida en el tiempo de los filipenses. Es una cultura de honra y honor. Actualmente, aquí en los Estados Unidos no es una cultura de honra y honor, pero si usted va a un lugar como el Medio Oriente o si va a algunos sectores de África o de Asia, todavía se vive una cultura de honor y vergüenza. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo honor frente a los demás, tengo gran éxito. Pero si yo tengo mucha vergüenza por algunas cosas y poco honor, no soy muy exitoso. Entonces el éxito no tiene que ver solamente con lo material, tiene que ver con el honor y el estatus que tengo. Y si tengo gran estatus y gran posición frente a la gente, tengo gran valor y gran honor. Pero si tengo un estatus pequeñito y bajo delante de la gente, no tengo honor y no tengo mucho aprecio de parte de la gente. Hay lugares completos, países completos que hoy viven bajo esa misma cultura. Bueno, en el tiempo de los filipenses así era. Se llamaba la escalera de ascendencia de estatus y honor. Para un romano, si usted está en la parte abajo de esta escalera, que uno puede, ¿y por qué escalera? Porque uno puede ir ascendiendo a través de los años. ¿Quiénes están arriba en esa escalera que veían de valor los romanos? Bueno, los generales, los emperadores, los romanos, ¿verdad? Están ahí arriba y tienen gran honor. ¿Cómo llegaron a tener ese estatus de honor? A punta de batalla. De batallar con otros para ponerlos abajo y ellos ponerse arriba. La manera de pasar, de ascender en ese grado de honor en la cultura romana era el volverse fuerte, y para poder volverse fuerte había que bajar a algunos. Y es esa lucha de poder y de honor por obtener un estatus mayor. Era típico que dentro de un grupo social, la manera de que algunos fueran reconocidos como los líderes era porque humillaban al resto. Los bajaban, los humillaban, los opacaban, los herían, los humillaban. Entonces así es como se ascendía y se volvía uno el líder, humillando y haciendo sentir menos a otros. Entonces esa es la cultura de vergüenza y honor en los que ellos vivían. Entonces mira lo que hace Pablo. Pablo sabe que en la iglesia de Filipenses hay divisiones y está esa lucha de honor. Entonces decide recontarles la realidad del nacimiento, la encarnación, la crucifixión, la ascensión y la exaltación de Dios. Que el que estaba abajo, Dios lo exaltó. El que fue humilde, Dios lo exaltó. Y con eso le da una gran lección a los filipenses. Y mira cómo empieza hablando de Adviento, lo que celebramos en Adviento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Salvador, que vino en humildad para servir a otros, no para ser servidos, para sacrificarse por otros, no para que otros se sacrifiquen por Él, para poner a otros superior a Él mismo, para que pudieran tener vida, para que pudieran ser perdonados. Entonces, tiene todo que ver leer Filipenses en Navidad. No solamente lo podemos aprender a través de los evangelios y las narraciones de los hechos tal y como sucedieron, pero Pablo diseñó esta sección para poder ser celebrada y ser narrada y ser leída en tiempo de Navidad. Mira el versículo 1. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo de un mismo sentir. Déjame llevarte al inicio de nuevo. ¿Viste la palabrita sí? Si esto, si esto, si esto y si esto, entonces hagan completo mi gozo y sean unidos, tengan un mismo sentir. Esas 4 primeras frases que menciona son 4 frases para describir lo que está pasando en el corazón de todo creyente. O sea, no hay excepción. En un creyente están sucediendo estas 4 cosas. La primera dice,
si hay algún estímulo en Cristo. Estamos hablando de que la persona, todo creyente, ahora tiene la presencia del Espíritu de Dios y tiene una relación con Cristo. Porque tiene una relación con Cristo, él va a perseguir la unidad. Porque vive en unión con Cristo. Cristo ama la unión de su cuerpo, entonces él no lo va a pensar, va a ir detrás de lo que produzca unidad. Número 2, dice, si hay algún consuelo de amor, el creyente ha recibido el amor no merecido de Dios. Entonces, cuando él ve a otros y las cosas que otros le hacen y cómo suceden las cosas, no depende amar a esas personas. Si ha recibido un amor no merecido, puede dar un amor no merecido. Número 3, dice, si hay comunión del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo y está morando en nosotros, en el corazón de un creyente, el Espíritu Santo va a guiar hacia una verdad. Y esa verdad en ese caso es promover la unidad, buscar la unidad, ser humilde. Número 4, si hay alguna afecto y compasión, esos son dos atributos de Dios. Compasión es uno de los atributos de Dios. Todo creyente, si tiene a Dios en su corazón porque ha confesado la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu, el Espíritu de Cristo ahora mora en él, entonces va a ser un practicante de la compasión de Dios. Entonces, la primera conclusión dice, si estas 4 están pasando, dice, entonces hagan completo mi gozo. ¿Qué es lo que esperaba Pablo? Que los filipenses sean una iglesita unida, cristocéntrica. Vive unida, muy unida. Se mantiene unida cuando hay conflicto. Busca sanar las relaciones, mantenerse unida porque tienen una misma causa, una misma misión. Entonces se mantiene unida por el valor que tienen de Cristo. Porque Cristo es el centro de sus vidas. Porque atesoran a Cristo por encima de todo. Entonces dice, siendo del mismo sentir. Y ahora va a describir este sentido de unidad de 3 maneras. Pero entonces la primera idea allí es que Cristo, en tiempo de Navidad, cuando estamos estudiando su encarnación, si estamos atesorando a Cristo por encima de todo, Navidad es un tiempo de celebrar la nueva realidad que en Cristo podemos vivir. Que pertenecemos a su cuerpo, que dependemos de los miembros de su cuerpo y que quiere que vivamos en relación a los otros miembros del cuerpo, muy enfocados en la misión de conocerlo y de darlo a conocer. Pero quiere que hagamos eso practicando la misma humildad que Él practicó y ejemplificó para usted y para mí. Y esa humildad se practica promoviendo y amando la unidad de su cuerpo. Promoviendo y amando la unidad de su cuerpo. Mira cómo describe la unidad. Dice, número 1, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir. Cuando dices el mismo sentir, vamos a ver, usted está ahí sentado, yo estoy aquí de pie. Está diciendo que tenemos que sentir y pensar exactamente lo mismo. No está hablando de conformidad. Pensamos lo mismo. Está hablando de armonía, aunque no haya conformidad, pero hay armonía. Entonces quiere decir, si digamos, voy a poner un ejemplo. Si mi hermano Manuel está allí y yo estoy aquí. Pensamos distinto. Él sabe que tenemos una diferencia de pensamiento. Pero entonces queremos ambos, por esos 4 factores que están presentes en nuestros corazones, un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo amor, ¿verdad? Entonces Él va a buscar y yo voy a buscar ese punto en común para ver dónde nos podemos encontrar, dónde nos podemos unir. Número 2, yo voy a buscar el mismo sentir de Él. Para eso necesito tratar de entender lo que Él siente y por qué lo siente.
Entonces, en vez de yo quedarme ahí enfrascado en lo que yo pienso y yo estoy bien y usted es el que está mal y vamos a estar bien hasta que usted confiese que usted está mal y que yo estoy bien, en vez de hacer eso, es tratar de ir a ver cómo me le uno a él. Entonces, le hago preguntas sobre cómo eso es tener un mismo sentir, buscar un mismo sentir. ¿Y por qué es que esto te preocupa? ¿Y por qué has llegado a pensar esto, Manuel? Explícame, que yo quiero entenderte, yo quiero escucharte. Y lo mismo él hace conmigo. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio, el paso número 3 es, ¿dónde me voy a colocar? ¿Me voy a quedar aquí? ¿Me voy a ir donde él está? ¿O me voy a tratar de acercar a lo que estamos para ver si logramos tener un mismo sentir? Entonces, no habla de conformidad, lo mismo, no. Armonía, a pesar de que no pensamos lo mismo. Luego habla la siguiente frase, un mismo sentir. Dice, conservando el mismo amor. Entonces estamos hablando de que si hemos sido receptores del amor de Cristo, esto tiene que ver con pasarlo, transferirlo ese amor. Buscar volvernos más unidos tiene que ver con amar a otros, con el amor inmerecido que yo he recibido. Mi pecado es tan grande delante de Dios, ¿cómo no yo voy a perdonar a esto o voy a amar aunque no se lo merezca a estos que son mis hermanos en Cristo? La única persona que no perdona, la persona que guarda rencor enormemente, es porque tiene una idea de su pecado muy chiquita. Cree que su pecado no es tan grande. La persona que es normalmente retenedora del perdón de otros, que normalmente guarda fácilmente rencor contra otros, es porque cree que su pecado es mucho más pequeño. Cuidado y no cree que merecía que alguien muriera en su lugar. Pero la persona que entiende que mucho se ha pagado por él, mucho perdona. La persona que sabe que mucho fue dado inmerecido por él o por ella, entonces sale a amar aunque no se lo merezca, aunque sea mucho. Dice la tercera, dice, unidos en espíritu, porque ahí está el mismo espíritu. El mismo espíritu habla de las mismas cosas, desea las mismas cosas. Si el espíritu dice ahí, estén unidos, manténgase unidos, sin divisiones. Entonces lo que quiere es que si está el espíritu, buscamos la misma cosa, la unidad en la iglesia. El perdón en la iglesia, el gozo en la iglesia. Luego dice, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, la semana anterior estudiamos sobre, o hace 2 semanas hemos venido estudiando en el capítulo 1, que la iglesia de Cristo ha sido llamada a atesorar a Cristo por encima de todo, al tomar un rol activo en el progreso de la fe de otros. Esa es la misión de todo creyente. Para eso usted fue salvado, para eso usted fue redimida, para que trabaje por el progreso de la fe de otros. Esa es atesorar a Cristo sobre todo. Eso es lo que Pablo hacía y eso es lo que Pablo quiso decir al decir que vivir es Cristo. Es vivir tomando un rol activo en el progreso de la fe de otros. Y le estaba hablando a los filipenses, por lo tanto hoy nos está hablando aquí en la iglesia. Tenemos niños que necesitan crecer y progresar en la fe. Tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos adultos mayores, tenemos adultos menores, no tan adultos. De todo tenemos que necesitan crecer y progresar en la fe. Un mismo propósito es eso. Ayudar en eso, unidos en eso. Entonces, hay veces que los conflictos, por lo que se dieron, no valen la pena. Ni siquiera valen la pena. Ni siquiera, hay veces que algunos hermanos dicen algo o hacen algo que no vale la pena, más bien es poner en riesgo la misión. Y a veces uno debiera de poder contemplar eso. Vale la pena. Ahora, si pone el progreso de la fe en otros en peligro, entonces vale la pena hablarlo. Y vale la pena buscar solución al conflicto. Ahora hay un problema, dice Pablo,
Y ese es el problema que él veía en los filipenses. Versículo 3. Versículo 3. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, versículo 1 y 2, busquen la unidad, celebren a Cristo y la humildad de Cristo, buscando la unidad en el cuerpo, practicando la humildad en la unidad, buscando la unidad del cuerpo. Número 2, rechacen el centrarse en uno mismo. Entonces él dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria. Egoísmo, esa palabra que es traducida egoísmo, tiene que ver con centrarse en mi interés, en lo que me gusta, en el yo. Está centrado en uno mismo. Eso es el egoísmo. Ahora, la vanagloria es buscar, es esa misma posición, pero lleva al grado de querer beneficiarse uno mismo a costa de otros. Ya no me importa, no solamente los de otros, me importa lo mismo, pero ahora prefiero que los otros no tengan para que yo sí tenga. ¿Tiene sentido? Eso es justamente lo que él no hizo. Él se despojó de la capacidad de no sufrir para que usted y yo pudiéramos obtener. No lo usó su poder de Dios para no ser crucificado. Más bien lo cedió para que usted y yo fuéramos beneficiados. Entonces no se centró en él mismo, se centró en otros. No fue egoísta, no buscó vanagloria, lo hizo para usted y para mí, para la gloria del Padre. Se sometió a la voluntad del Padre, no la gloria propia. No le importó sufrir. Entonces dice, sigue explicando, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes, yo de primero, con actitud humilde. Vivimos la vida con humildad. Ahora, ¿qué es humildad? ¿Qué es esa palabra que decimos, uy, es que él es tan humilde? O lo contrario, es que él no es humilde. Bueno, en el Viejo Testamento, los humildes se consideraban los de abajo, en esa escalera que les expliqué. En el Nuevo Testamento, en la cultura romana, los humildes son los de abajo, los que no tienen honor, y estaban abajo en esa escalera de estatus y de poder. Entonces estaban los de abajo y de los de arriba, los exitosos y los humildes, ahí abajo. ¿Tiene sentido? Por eso, la Biblia dice que los pobres en espíritu, los de abajo, es otra traducción, los humildes, son los que heredarán el reino de la tierra, no los de arriba. Entonces, cuando dicen los de abajo, son los que no tienen honor, los que no tienen éxito, los que son despreciados. Entonces, el humilde es aquel en la escalera de honor romana que está más abajo y que es despreciado y que no tiene honor. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo y dice, los de abajo serán los que estarán arriba, porque son los de abajo los que van a aceptar que están llenos de pecado, que están muertos y que necesitan ¿qué? Salvador. Entonces los que obtengan Salvador frente a Dios serán los de arriba. Por eso es que en Cristo los primeros no serán los de arriba, son los últimos los que serán primero. Jesús cambia completamente la visión y la definición de lo que es humildad. Los humildes no son los que son servidos. Los exitosos en la Biblia son los que sirven a otros. El que perdona es el humilde. Es que el que espera que le vengan a pedir perdón, ese no es el humilde, ese es el orgulloso. Ese es el centrado en él o ella mismo. ¿Qué es? Déjame hablar a los chicos aquí presentes. El primer mandato, chicos, en la Biblia para los hijos menores es en Efesios. El principal mandato para un niño, para un joven, es obedecer a sus padres. Está en Efesios y dice que ese mandato tiene promesa.
Y la promesa dice que será vida larga. Ahora, cuando dice vida larga no se está refiriendo a que nunca van a morir. Se está refiriendo a vida exitosa. Los padres en todo el libro de Proverbios son puestos como una de las 3 fuentes de sabiduría que Dios coloca en la vida de todo ser humano. Entonces, el mandato es obedezcan a padres. Proverbios dice que el temor de Dios empieza, la sabiduría está en el consejo del padre, en la corrección de la madre. Entonces, humildad sería ser humildes, chicos, es confiar en Dios, en someterse y confiar en los padres. Porque ese es el rol que Dios les ha dado, para que te traigan humildad. Y cuando no quieres, cuando no estás de acuerdo, es donde más humilde puedes ser. Confiar ciegamente en Dios y en seguir a los padres. Padres, ¿qué sería humilde con respecto a los hijos? Bueno, número 1, obedecer ese mismo mandato, enseñándoles a obedecer. Chicos, que nuestros papás nos enseñen a obedecer no es un castigo, no es algo malo, están obedeciendo a Dios. Porque ellos saben que el primer mandamiento para los hijos es obedecerles, entonces ellos nos enseñan a obedecerles. Padres, ¿qué sería humildad a la hora de enseñarle a los hijos a obedecernos? Bueno, si los vamos a poner superior a nosotros mismos, como dice allí, entonces no los amenazamos, no les gritamos, no los manipulamos. Les decimos que si algo pasa, B sucede. No amenazamos. Si algo pasa, tiene que suceder B. Las cosas tienen consecuencias. Si algo sucede, no lo amenazo, sino lo que hago es que simplemente cumplo lo que dije que iba a suceder. Padres, no les ponemos, ser humildes, no ponerles piedras de tropiezo. Si ustedes quieren que ellos sean hombres y mujeres de oración, los primeros que tienen que ser humildes son ustedes y ser los primeros que están orando en la casa. Si ustedes lo que quieren es que sean hombres y mujeres de iglesia, son los primeros que están yendo a la iglesia. Si ustedes quieren que sean hombres y mujeres de la palabra de Dios, son los primeros que tienen que estar en la palabra de Dios. Si ustedes quieren que sean obedientes y humildes, ustedes son los primeros. Yo tengo que ser el primero que tengo que estar mostrándoles humildad y sumisión a Dios. Ellos van a ser tal y como ustedes. Si usted es rencoroso o rencorosa, así van a ser ellos. Si usted es fácil de perdonar, si usted es una persona que normalmente habla respetuosamente, así van a ser. Pero si usted es una persona que normalmente habla irrespetuosamente, así van a ser. ¿Por qué van a querer ser distinto? Humildad tiene que ver con copiarlo a Él. Se sometió a la voluntad del Padre completamente, poniendo a otros superiores a sí mismo. Hay que rechazar el centrarse en uno mismo para ser humilde. Pero también para ser humilde hay que adoptar esa actitud centrada en los demás. Un servicio sacrificial. Mira el versículo 3. Buscando cada uno, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de otros. Entonces ahora está hablando, sí, de que en su relación con otros, el creyente ya sabe su propio interés en el marco de esa manera de relacionarse con otro. Pero ahora vas a tratar de buscar saber qué es lo que le interesa al otro, qué es lo que está sintiendo el otro, qué es lo que desea el otro. También sabe lo que desea Dios. No es que simplemente va a satisfacer deseos por capricho de otra persona, pero sabe la voluntad de Dios. Trata de buscar qué es el interés de esa persona, sabe cuál es el propio y va a tratar de poner el interés de otros superior al propio y va a tratar de buscar la voluntad de Dios para con esa persona. Eso es completamente contracultural. En esta escalera de honor y de vergüenza, de humillarse y de batallar, arriba los fuertes, abajo los débiles, gran honor, poco honor, era terrible porque era decirle a una persona, ya no puedo hacer nada de esto que yo hacía para seguir teniendo éxito.
completamente contracultural, era completamente nuevo para ellos. Más bien quedarme calladito es ser fuerte, más bien ser humilde y manso y hablar con gentileza y hablar con tranquilidad, no decir malas palabras, no enojarme, no enfurecerme, no juzgar. Eso es ser fuerte. En vez gritar, fácilmente juzgar, mandar improperios, desearle el mal, eso es debilidad y pecado. Y lo que tenemos que entender es de que en esta mañana, en esta temporada, Cristo nos está llamando a practicar esa humildad. Cristo llama a su iglesia a seguir su ejemplo de humildad. Y ahora presenta la encarnación, el nacimiento, como el ejemplo máximo de cómo Cristo se centró en otros y no en sí mismo. Cómo Cristo se sacrificó por otros y no en él mismo. Y no se centró en sus propios deseos, pero en la voluntad del Padre. Dice el versículo 5, haya pues en ustedes esa misma actitud que también en Cristo Jesús, el cual aún existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces el mandato es ser humildes. Dios quiere que seamos humildes como Cristo lo fue. Que vivamos para estar en servicio a otros como Cristo lo fue. Quiere decir que en Navidad quiere que podamos regocijarnos en la capacidad que ahora el Espíritu nos da en vivir para otros, centrado en otros, no en nosotros mismos. Navidad, cuando atesoramos el pesebre y los elementos del pesebre, la madre, el padre, el hijo, los reyes, los regalos, ahora el principal aspecto, según Pablo, a celebrar es el valor de la humildad que podemos ejemplificar a otros mientras vivimos la vida. Dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La palabra de Dios presenta a Cristo como el creador de todo. Cristo existía eterno antes de que todo fuera creado. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu crearon la creación. Ahora, Él sabe que la voluntad del Padre, Dios el Hijo sabe que la voluntad del Padre es traer salvación a los seres humanos del juicio por sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Él se vuelve hombre, va a sufrir y va a morir. Entonces no se aferra a su poder de no ser matado, a su poder de no sufrir, decidir no sufrir. No es que dejó de ser Dios, no es que parecía Dios, no, 100% Dios, y no quitó nada de ese. Cuando se hizo hombre, no dejó de ser cero menos Dios, pero lo que sí puso a un lado es el estatus de no morir, que es la capacidad que tiene Dios. Y su poder y autoridad para no morir y no sufrir, lo puso a un lado, algo a no aferrarse, algo que le trajera beneficio propio, más bien se permitió que pudiera sufrir en pos de otros. Y dice que tomó la forma de hombre. Cuando dice forma, no es que parecía ser hombre, no, 100% hombre, se volvió hombre, tomó el estatus de hombre. Dios 100% y ahora también humano 100%. Y dice que nació, pero no cualquier ser humano, porque no tenía naturaleza pecaminosa. Pero dice la Biblia que en Hebreos de que sufrió todo lo que el ser humano sufre. Porque ahora sí puede compadecerse por nosotros, interceder por nosotros, porque conoce lo que sufrimos y lo que vivimos. 100% Dios se hizo hombre y vino en un espacio de humildad para poder practicar, al dar su vida, la mayor expresión de humildad para ejemplo de aquellos que lo consideran su Salvador, para aquellos que lo siguen. Dice el versículo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No buscó su propio interés,
y la capacidad que tenía de evitar sufrimiento. Más bien decidió voluntariamente sufrir porque puso los intereses de otros superiores a los propios. Dice, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Cambió el estatus, no es que dejó de ser Dios, cambió el estatus de ser Dios arriba a ser esclavo, a ser siervo, traer servicio para otros. No cambió en esencia ni en naturaleza. Lo que sucedió en esa cruz es que Dios fue crucificado por nosotros. Porque Dios en persona decidió sacrificarse por ti y por mí sin que lo mereciéramos. Haciéndose semejante a los hombres. Dios no puede morir, tenía que hacerse hombre para poder morir. Tenía que hacerse hombre para poder llegar y decir, yo entiendo lo que es ser humano. Hoy Jesús es 100% Dios, 100% hombre, pero sin falta, sin pecado, porque no tiene naturaleza humana, naturaleza de pecaminosa humana. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, puso a otros primero y se volvió esclavo para que lo trataran como esclavo, para que le imputaran a él el pecado tuyo y mío. Haciéndose obediente hasta la muerte, puso la sumisión a Dios como el valor más alto, hacer la voluntad del Padre como lo más de arriba. Y dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira lo que dice Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando celebramos Adviento, cuando celebramos el pesebre y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, celebramos en realidad que vivimos para Cristo. Es un honor, es un gozo vivir para Cristo. ¿Y eso qué significa? Vivir para los demás, vivir para el servicio de los demás. Eso es la cristiandad. Si alguien tiene un problema con eso, escogió la religión incorrecta. Porque esa es la definición de cristiandad. Ser un cristiano, ser un seguidor de Cristo, porque Cristo vive en su corazón, entonces muestra a Cristo. Tenemos el gozo y el honor de vivir a Cristo. Esa es la humildad y ese es el autosacrificio que Él quiere ver en todos. Y en realidad trae preciosos frutos. Preciosos frutos. Saben, hay una encuesta para un curso en el doctorado. Me pusieron una encuesta de entrevistar 10 líderes para saber cuál era la mejor característica de esos líderes. Entonces yo tenía que entrevistar a las personas que estaban debajo de los líderes para saber cuáles eran las características superiores de esos líderes. Y de mi encuesta con esos 10 grandes administradores o profesionales, la primera característica era humildad. Por eso lo veían como grandes líderes. Luego me fui a un estudio que es mundial, que toma las 15 mayores compañías del mundo, exitosas, y ellos entrevistan a los empleados. ¿Cuál era la primera marca de ese hombre exitoso líder? Y la primera característica, ¿cuál cree que era? Humildad. Él la ejemplificó. Humildad es vivir para otros, para servir a otros, no para ser servido. Con la encarnación, Cristo llama a su iglesia a practicar su humildad, a hacerlo por medio de la unidad, por medio de seguir el ejemplo de autosacrificio y de servicio en medio de la comunidad. Recuerda, los filipenses se estaban agarrando, se estaban dividiendo. Entonces, Pablo decidió recordarles sobre Adviento. ¿Qué es Adviento? Es esta disposición de esperar que Cristo regrese. Es celebrar su primera venida, pero también teniendo la expectativa que un día regrese para que culmine todas las promesas que Él ha hecho, para que podamos vivir esa vida que hizo posible para nosotros, que aquí en la tierra es chiquita, pero por toda eternidad, con la presencia y viviendo en su completa comunión. Para eso es la vida cristiana, para vivirla así,
para la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿cómo podemos practicar hoy la humildad de Cristo? Ese sentido de poner a otros. Piensa en tus roles, en tus relaciones, en las cosas que tienes que enfrentar en esta semana, en la próxima, todo el 2025. ¿Qué te está llamando Dios a hacer? ¿Dónde quiere ejemplificar la humildad de Cristo? ¿Con quién? Hazlo, no esperes. Ve y ejemplifica a Cristo. Hagámoslo juntos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar.